lista de diferentes áreas, tópicos que me siento inspirado a predicar y a compartir. Y hay diferentes cosas. Y uno de ellos, que tiene que ver con lo que te voy a predicar en esta tarde, es acerca de la cultura del reino de Dios, la cultura, los valores del reino de Dios, nuestra cultura celestial, nuestros valores celestiales, porque sobre todo esta congregación somos de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes partes del mundo, diferentes maneras de pensar, diferentes raíces. Cada uno trae su propia historia, creados de cierta manera unos, creados de cierta manera otros, y puede que a lo mejor entre nosotros podamos humanamente, como siempre sucede, competir quién es el mejor, mi cultura es mejor, mis raíces son mejor, mis valores son mejor. Pero yo te digo algo, una de las cosas que Dios nos ha traído es que ahora vivamos en la cultura del reino de Dios, en la cultura celestial y en los valores celestiales. Amén. Donde aquí ya no hay judío ni griego, ya no hay gitano ni payo, ya no hay africano ni latino, ya no hay europeo ni asiático. Aquí todos somos hijos del Dios Altísimo. Gloria, aleluya. Y tenemos que aprender la cultura del reino de Dios y los valores del reino de Dios. Es importante. Así que hay una serie de tópicos que voy a estar tratando durante los siguientes meses y creyendo que Dios nos va a ayudar. Y yo quiero predicarte en esta tarde una de las cosas importantes que no solamente están como ejemplo en la vida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando Él vino por primera vez, vino como un siervo sufriente, como un esclavo. Y literalmente fue tratado así en el momento de la crucifixión. Se le hizo un juicio injusto y se le pagó con un juicio injusto. ¿Estás conmigo? Y fue machacado. Y la palabra de Dios, el profeta Isaías dice: los sufrimientos del siervo de Jehová, así lo establece Isaías, amén, por causa, amén, de que Jesucristo en su primera venida iba a establecer uno de los principios que van a involucrar el reino de Dios o van a traer esta cultura a la iglesia, y es acerca de el siervo. Yo quiero predicarte de ser siervos o esclavos por derecho. Es decir, Dios quiere traernos a este entendimiento. Tú y yo, amén, somos llamados a ser esclavos de Jesucristo. Amén. Y tenemos que entender esta cultura del reino de Dios para que eso nos ayude no solamente a sobrevivir en esta vida, pero a ser mejores para Dios en esta noche. Así que vamos a leer el Salmo 123, versículo 1 y 2. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ayúdame a orar. Padre, te ruego que bendigas esta palabra, nos des dirección, revelación, y en esta noche, Señor, tú traigas esta cultura celestial y estos valores celestiales a nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que por un momento pongas en tu mente la imagen de esta escritura que estamos leyendo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos, dice el versículo 2. Esta palabra siervos, tienes que entender, es un esclavo. Así como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, o los ojos de la sierva a la mano de su señora. La imagen es un esclavo o una esclava con la mirada baja y esperando a que su amo decidiera qué hacer o qué no hacer con él.
Un esclavo no podía mirar a los ojos directamente a su amo. ¿Sabías eso? Es parte, amén, de una cultura. Es simplemente aquí está la imagen de lo que está revelando esta escritura. Sea hombre o sea mujer, tenía que ver con respeto o mirar con respeto a la mano de su amo y de su ama. Esta es la actitud real que Dios busca en la vida de su gente. Es parte de la cultura celestial. Ahora, yo quiero que veamos, amén, que esta escritura nos dice mucho más de lo que en apariencia se dice. Porque no es el hecho de que tú y yo ahora no podamos mirar a Dios o tener el valor de verlo a Él. No se trata de eso. Se está hablando de la actitud y del corazón, amén, de un siervo, de un esclavo, una esclava, de ser obedientes al movimiento de la mano de su amo, de su ama, y él se movía. Había un respeto, había una sumisión. ¿Por qué te comparto esto? Porque los hombres, los seres humanos, pueden mostrar en apariencia sumisión cuando en verdad no están sometidos. Lo vemos en todas partes. Negocios. Lo vemos en las escuelas con los alumnos y los profesores. Lo vemos en todas las empresas. La gente aparentemente es sumisa, es obediente. Pero mientras está presente aquella persona, deja de estar la persona, y tú sabes que hay mucha gente que se va el jefe. ¿Para qué se fue? Todo lo que se dice de él. Eso es algo muy común. Los profesores sufren esto de sus alumnos. El profesor está allí, ay querido profesor, ay querido profesor, ay querido profesor. No está el profesor y se lo comen vivo. Eso es algo que sucede, y en el reino de Dios no es la excepción. Hay una aparente sumisión cuando no existe. Y en el mundo cristiano es muy común ver al Señor Jesucristo no como lo que Él es, el Señor, sino hay mucha gente que ve a Jesús como un amigo, como un compañero, como un compadre, pero es el Señor. ¿Estás conmigo? Hace muchos años leía la historia de un pastor, que este hombre simplemente, él pensó que su negocio, amén, podía prosperar si él dejaba de actuar un poco como cristiano y en su idea ganar pecadores. ¿Y cuál era su negocio? Su negocio era una casa de tatuajes. Y estaba a la puerta de su iglesia y al lado, porque era un centro comercial, y al lado estaba su negocio de tatuajes. Y el hombre estaba todo tatuado. Y él usaba aún la Biblia para decir que el amor de Cristo no prohíbe, amén, los tatuajes. Pero este hombre decía que Jesús era su amigo, que Jesús era su compañero, que Jesús no lo iba a condenar ni lo iba a mandar al cielo. Perdón, al infierno. Y es verdad, no lo iba a condenar ni lo iba a mandar al cielo, al infierno. Porque el Señor Jesús no vino a hacer eso. Él lo estaba haciendo solo. ¿Estás conmigo? Porque está escrito en la palabra de Dios en Levítico 19:28: no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. La versión en inglés dice, amén, que no haremos rasguños en nuestra carne por muerto, ni imprimiremos ningún tatuaje en nuestra piel. Es decir, simplemente Dios lo prohibía. Hoy yo sé que el tatuaje es moda, yo sé que el tatuaje es algo que los deportistas, los futbolistas, los artistas, los cantantes les gusta, y todo el mundo quiere tener tatuajes, pero el origen es espiritual. Es un culto antiguo, es un culto donde los paganos, amén, se escribían cosas o se marcaban cosas en su piel en adoración a sus dioses o a sus deidades. Solo que ahora, pues es moda.
pero no deja de ser algo que Dios, desde antiguamente, Dios dijo, no haréis eso en vuestra vida. ¿Estás conmigo? Es simplemente esto. Pero aquí está este hombre, por causa de que él cree que Jesús simplemente es una persona buena, él hace su propia cosa. Y usa esto como una excusa. ¿Por qué te comparto esta historia? Porque en el reino de Dios es un reto ser un siervo de Jesucristo. Entenderlo no es fácil. Nuestra mentalidad moderna, nuestra mentalidad de independencia, nuestra mentalidad de no rendir cuentas a nadie, en nuestra mentalidad de yo hago lo que quiero, yo hago lo que deseo, soy independiente, a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero, puede sonar muy atractivo y puede sonar humanamente bien, pero en nuestra relación con Dios tenemos que comprender que no es así. Porque esto nos lleva a darnos cuenta que la independencia de Dios, de nosotros hacia Dios, nos arruina la vida. Amén. Muchos de nosotros llegamos a Cristo arruinados por causa de nuestra independencia. Amén. Por eso el Señor Jesús en Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar conectados con Jesús. Y eso tiene que ver con el tema de ser un siervo, un esclavo. Quiero hablarte por un momento, ¿qué es un siervo? Por definición, es una persona ligada en servidumbre o esclavitud a otro ser humano como un instrumento de trabajo o de labor. Alguien que ha perdido su libertad, alguien que no tiene derechos. Eso es lo que dice el diccionario. Alguien que está ligado en esclavitud o servidumbre a otro ser humano como un instrumento de trabajo. Quizás pensamos que eso ya no existe ahora, pero hoy todavía hay esclavitud moderna. Hay mucha gente que les pegan unas palizas en las empresas. Es la esclavitud moderna. Y te pagan lo que quieren. ¿Está conmigo? Quizás no te dan de latigazos, pero te dan de latigazos económicos. Te pagan lo que quieren, te dan lo que quieren y te explotan. Esclavitud moderna solamente. Pero el diccionario también dice alguien que ha perdido su libertad, alguien que ya no tiene derechos. Porque un siervo es sinónimo de esclavo. Ahora, es importante para nosotros entender que esta manera de vivir que muchos seres humanos vivieron en la antigüedad nos sea difícil comprenderla en nuestro tiempo. Y por eso a veces no podemos comprender la voluntad de Dios, porque no podemos conectar esclavitud con Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña esto. La Biblia nos habla de la esclavitud como un problema o una situación que se vivió desde los albores, amén de Génesis. En Génesis, por ejemplo, capítulo 9, versículo 24 al 26, cuando Dios trajo la maldición, amén, sobre Cam, la maldición que viene ahí por causa de que vio la desnudez de su padre Noé, fue esta. Dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo o su esclavo. Aquí está Noé soltando una maldición sobre su hijo menor, porque su hijo menor no tuvo temor y vio su desnudez. Y le está declarando una maldición, la maldición de ser esclavo. Así que en la antigüedad era una práctica muy común. Ha existido desde siempre de diversas formas. Por ejemplo, existió la esclavitud doméstica, es decir, una persona, amén, era esclava para asuntos de negocios, como hoy pudiéramos pensar, gente que se dedica
al hogar, a cuidar a esto. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, Sara, la mujer de Abraham, tuvo una sierva llamada Agar, la cual ellos compraron en Egipto. Era su esclava doméstica, le atendía en su casa. Otra forma de esclavitud era la esclavitud de Estado. Es decir, había gente que por causa de las guerras eran tomados y entonces, amén, ellos eran hechos esclavos. La palabra de Dios nos enseña cómo algunos eran comprados por dinero. Recuerda, amén, a José, hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a los madianitas por 20 piezas de plata. Y llegó a Egipto y lo ponen en el mercadillo de Egipto y lo compra el capitán Potifar. Y se lo lleva como esclavo a su casa. Y vemos aquí, amén, que la palabra de Dios nos enseña que la esclavitud es parte de una cultura humana de tiempos inmemoriales. En la cultura judía, cuando una persona no tenía, era muy pobre y no tenía para sostener su casa, él iba con alguien que tenía dinero y como no podía pagar sus deudas, se ofrecía a sí mismo y a sus hijos como esclavos y trabajaba para aquella persona rica hasta que viniera el año del jubileo. Y cuando viniera el año del jubileo de la remisión, entonces eran soltados todos los esclavos judíos. ¿Estás conmigo? Pero era una práctica muy común en ellos. ¿Por qué te comparto todo esto? Porque un siervo, un esclavo, es alguien que simplemente no tiene derechos, está obligado a trabajar, ha sido comprado por dinero. Algunos nacían siendo esclavos porque sus padres eran esclavos. Pero en todo esto que te estoy hablando, lo que se enseña en la esclavitud es que los esclavos debían ser sumisos. ¿Estás conmigo? Porque no tenía derechos. No tenía derecho a levantar la cabeza, no tenía derecho a hablar, no tenía derecho a nada. Es alguien que ha perdido su libertad. Esto es lo que es un siervo o un esclavo. Ahora, esto, ¿cómo lo trasladamos a la vida cristiana? ¿Cómo lo trasladamos a la cultura del reino de Dios o al plan de Dios? De eso quiero hablarte. Segundamente, quise hablarte de los esclavos y cómo son los esclavos. Y así son. Quizás difícil para entenderlo nosotros en esta cultura del siglo XXI, pero te lo quise traer para que te dieras cuenta cómo funciona esta cosa. ¿Está conmigo? Y poder ayudarnos en la cultura del reino de Dios. Quiero hablarte, somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué razón fuimos esclavos de Jesucristo? Tú dices, yo soy libre. Número uno, la palabra de Dios nos enseña que todos hemos nacido en pecado, porque todos hemos pecado. Romanos 3:10 dice, amén, no hay justo ni tan siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha convertido en esclavos del diablo. Porque si no hubiera pecado, Satanás no tuviera derecho sobre nosotros. Lo que quiero decirte con esto es que el ser humano, aunque piense que es libre, desgraciadamente es esclavo de sus pecados. ¿Cuántas buenas intenciones, cuántos sueños, cuántas buenas cosas al final terminan en la nada, terminan en la ruina por causa del pecado? Los mejores negocios y las mejores empresas de los hombres terminan arruinados por causa del pecado. Si no es la codicia, es la avaricia, es la lujuria, es la fornicación, el adulterio, es la inmoralidad en diversos ámbitos, y al final el ser humano arruina todo lo que toca. ¿Cuántos
Han entrado a la política con grandes sueños de cambiar su país, pero cuando el dinero llega a sus vidas se corrompen. Lo vemos generación tras generación, historia tras historia. Dicen, oh, este partido es el bueno, este es el bueno, este... No. ¿Sabes por qué ningún partido es el bueno? Porque todos están conformados por seres humanos. Esta religión es la buena, esta religión es la verdadera, esta religión sí. No, ninguna religión es buena porque toda religión está conformada por seres humanos. Y el pecado nos arruina a todos. Es algo que no lo podemos evitar. ¿Cuántos matrimonios llegaron al altar jurándose amor eterno, diciendo? ¿Cuántas mujeres se fueron con aquel joven diciendo, él me va a hacer feliz? Y al paso de los años, pleitos, conflictos, violencia, abusos, un sinfín de cosas tristes. Porque el pecado siempre arruina las cosas. ¿Cuánto me entienden? Amén. Lo que quiero decirte con todo esto es que tú y yo un día éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Como cualquier ser humano lo es actualmente. Pero un día Jesucristo tocó a las puertas de nuestras vidas y de alguna manera nuestro entendimiento se abrió y nuestro corazón se abrió a la fe que es en Jesús de Nazaret. Y la Biblia nos enseña que aquellos que hemos creído en Jesucristo, una de las cosas que ha hecho posible la salvación es porque fuimos comprados por precio. La Biblia dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Mi cuerpo, mi espíritu es propiedad de Dios. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Somos ahora propiedad del Señor Jesucristo. Él nos compró. Y somos propiedad suya. Y no es bueno que nos volvamos a ser esclavos de los hombres. ¿Por qué razón fuimos comprados para ser propiedad suya? Porque ahora en Cristo Jesús, esto es lo que somos. Somos esclavos de Él. ¿Estás conmigo? En Juan capítulo 21 está esta escena donde el Señor Jesús llama a Pedro. Y el Señor Jesús le dice estas palabras porque Pedro, si tú conoces su historia y has leído los evangelios, este es un hombre impetuoso, es un hombre, amén, atrevido, es un hombre que le gusta hacer lo suyo. Él es alguien que no espera, él siempre quiere ir al frente, él es un hombre atrevido, osado. Pero cuando el Señor Jesús lo llama, le dice estas palabras, Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Por qué razón el Señor le habla estas palabras? Porque quiere traer a Pedro un entendimiento de que su vida ya no será como siempre había sido. Es decir, Pedro ya no va a hacer lo que quiera. Pedro ya no va a ir a donde él quiera. Ahora el Señor le está diciendo, eres mío. Amén. Yo te he comprado. Y eso es algo que tiene que entrar en nuestro corazón. Somos esclavos de Jesucristo. Y como esclavos, ya no tenemos libertad en el sentido de hacer lo que nosotros queremos hacer o queramos hacer. Cristo Jesús, dice la Biblia, nos ha libertado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. En lo que Dios ha hecho, pero lo ha hecho para dejar de ser esclavos
esclavos del pecado, pero ahora tener, por la gracia de Jesús, un nuevo amo. Que no es como Satanás. Porque Satanás es un amo cruel, malvado, que te engaña, que te ofrece tantas cosas, pero siempre termina destruyéndote. Jesús no es así. Y somos esclavos de Él para hacer su voluntad. Así que esto es algo importante en la vida cristiana, entenderlo. Esa es la cultura del reino, ese es uno de los valores del reino, porque el éxito o fracaso de cualquiera de nosotros está conectado a esto. Si yo lo entiendo y me someto a Dios, la bendición de Dios vendrá. Pero si yo me revelo a esta verdad de Dios y yo digo, yo voy a hacer lo que quiero, a mí no me importa lo que diga la Biblia, o a mí no me importa lo que Dios diga, es lo que yo quiero, entonces mi rebelión causará mucho daño a mi vida. La desobediencia produce muerte. La obediencia produce vida. ¿Está conmigo? Hace muchos años me traté un problema que tenía en la dentadura y fui con un dentista, y no puedo olvidar eso, porque mientras yo estaba ahí en el sillón y con la boca abierta, ahí me tenía el dentista. Yo estaba a merced de él, y el dentista era muy bromista y me decía, sí te quería agarrar. Ahora eres mío, me dijo, voy a hacer contigo lo que yo quiera. Que metió el aparato así. Y no puedo olvidar las palabras, porque era tan bromista el hombre que me dijo, ahora eres mío. Y me puso una cara era un hombre que tenía una cara de risa, que no podía con ella, pero más cuando me puso esa cara y yo no me... Y me trajo a esta realidad. Hay veces que no tienes ninguna opción. ¿Estás conmigo? Tu vida y mi vida están ligadas a esta verdad. Amén, amén. Y en el reino de Dios no podemos hacer lo que nos venga en gana. Tenemos que aprender esta verdad. Yo lo he compartido en otras ocasiones, no sé si aquí, pero en una ocasión había viajado a Sudamérica, había viajado a Argentina, y de regreso estaba en un aeropuerto en Estados Unidos, haciendo una escala en el aeropuerto de Dallas, y estaba ahí esperando el transbordo. Y me entiendes, se me vino un pensamiento, porque en ese momento pues yo tenía dinero en el banco, tenía tarjetas, tenía esto, tenía aquello, y estaba ahí sentado yo y pues me puedo escapar, pensé, y me puedo comprar un billete de avión e irme a donde yo quiera. Tengo dinero, me puedo ir. Y veía a la gente que iba y estaba sentada. Son ideas que llegan. Yo no sé si a ti te han llegado alguna vez ideas de querer escapar, y no estar escapando por querer escapar del problema, no, era simplemente me entró un pensamiento de aventura. Entonces yo tendría, no sé, unos 34 años, 35 años, y yo estaba ahí con esas ideas. Tengo dinero, puedo ir aquí, puedo ir allá. Y ahí estaba un castillo en el aire. No sé cómo se reventó, se pinchó ahí, ¡pum!, la burbuja, y de repente estoy, qué tonterías, ¿qué estoy pensando? ¿Qué bruto soy? Tengo mi casa, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo la iglesia, sirvo a Cristo. O sea, de repente allí me entró una burbuja y una nube de no sé, y no había bebido nada, ni había fumado nada, pero simplemente me entró eso, y puedo irme a donde yo quiera, pero de repente se pincha la burbuja y me encuentro en una realidad.
yo no estoy para hacer lo que yo quiero. Estoy para hacer la voluntad de Dios. Ya no soy un esclavo, ya no soy un libre, soy un esclavo. Esa fue la revelación que yo pude tener en ese momento. Y yo te digo algo, entendí que soy esclavo por derecho. Por causa de Jesucristo, soy esclavo. ¿Y conmigo? Pero quiero ir a mi tercer punto y quiero cerrar, porque aquí es donde entra la cultura del reino de Dios. Es bueno entender que somos esclavos por derecho. Es bueno saber que ya no soy, que Satanás ya no es mi amo, que ahora Jesucristo es mi Señor. Amén. Y que a lo mejor, ¿me entiendes? No me voy porque esto, aquello, lo otro, y lo puedo entender. Pero Dios nos quiere llevar a un paso más. Y este paso tiene que ver, y quiero cerrar mi mensaje, ser esclavos de corazón. Porque esta es la cultura del reino. No solamente entenderlo, pero entregarnos a ello. Porque Jesucristo ha hecho eso con nosotros. Es increíble la manera como Dios nos ha salvado, perdonado, nos ha dado tantas cosas. Pero el Señor aprecia mucho cuando de una manera voluntaria, no porque la Biblia solamente lo dice, sino porque lo entiendo y estoy dispuesto a hacerlo de todo corazón. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 17. Esta es una de las cosas, amén, que se está viviendo. Apaga ese también. En la relación que tienen los amos con los esclavos. Mira lo que dice Deuteronomio 15, versículo 12 al 17. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Quiero que veas lo que está diciendo esta escritura. Es el trato que hay entre un siervo con su amo. El versículo 16 está hablando por causa de que cuando llega el año 7º, viene el año de la remisión y hay que liberar a todos. Pero si ese esclavo viene a ti, tú eres el amo, pero si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces, dice el Señor, harás esto. Esta es la imagen, amén, de un esclavo que no solamente sabe que va a ser libre o va a hacer lo que a él se le permite y que es esclavo por derecho, pero que ahora está dando un paso más y este esclavo está tomando una decisión. Creo que es la decisión más importante. ¿Por qué? Porque a él se le da carta de libertad. Él puede ir a donde él quiere. Él puede salir a donde él quiera salir. Pero este esclavo dice, yo me siento contento. Yo estoy feliz aquí. Amo a mi amo. Amo su casa. Y él toma esta decisión y dice, no me quiero ir. Esta es una decisión que quizás pocos esclavos tomaban, porque la mayoría de los esclavos siempre pensaban que la libertad era la respuesta, el hacer lo que yo quiera es la respuesta. Pero aquí estamos hablando de un buen amo, un amo generoso, un amo, amén, que lo trata bien, que le da dignidad, le da respeto, y el siervo, el esclavo, lo entiende y dice, yo quiero algo más.
este esclavo, al tomar esta decisión, lo que yo puedo mirar aquí es que este esclavo ha edificado una relación tan cercana a su dueño, a su amo, que él se da cuenta de cómo es su amo, y por eso él dice: yo no lo voy a dejar. En esa relación aprende a amar a su amo, y no solo a él, sino a su casa, a todo lo que él tiene. Él tiene derechos, él tiene libertad, pero ha edificado una relación tan cercana con su amo que él dice: no me voy, me quedo. ¿Cuál es la enseñanza en la cual te quiero traer en esta tarde? Nosotros no estamos aquí a fuerza. Nadie te puede obligar a servir a Jesucristo, ni Él mismo. Aunque te ha comprado, y Él te lo dice: eres mío porque yo te compré a precio alto, mi propia sangre. Ni aún así Él te obliga a servirlo. Él no te obliga. Él no te, ¿me entiendes? Él no te amenaza: y si no haces, te voy a matar. No, Él no está en esa posición. Él siempre espera de nosotros un paso de amor, de entendimiento y de amor. Y aquí está un hombre, una mujer, que han sido comprados con la sangre de Cristo, tú y yo, y tenemos la oportunidad de irnos y hacer nuestra propia cosa, nuestra propia voluntad. Porque yo estoy convencido que de tiempo en tiempo siempre nos surge una oportunidad de irnos. Cuando no es el pecado, alguna tentación, cuando no es una persona, cuando no es una oportunidad de trabajo, cuando no es el dinero que nos atrae y nos tienta el corazón, y que en teoría nadie te puede juzgar, no estás pecando, pero te estás yendo. ¿Me entiendes? A cada uno de nosotros, tarde o temprano, llega el tiempo de la prueba, llega el tiempo de la tentación, llega el tiempo de la bendición de Dios, porque aún gente que han sido bendecidos por Dios, la bendición los echa fuera. Llegaron a Cristo sin nada, el Señor los bendice, les da familia, les da trabajo, les da finanzas, y de repente se les olvida y creen que porque son buenos ellos, tienen lo que tienen. Y dicen: yo no necesito estar en esta iglesia, yo no necesito servir a Jesucristo y demás, soy bueno, soy esto, soy aquello, y se van. Todos, tarde o temprano, tenemos la oportunidad de irnos y hacer nuestra propia voluntad. Y aquí está este esclavo que tiene esa oportunidad de irse, pero lo que él hace y dice: no. Es lo que dice el versículo 16: no te dejaré, porque te amo a ti y amo tu casa y me va bien contigo. Está estableciendo un patrón tremendo a seguir. Así que lo que hará la diferencia en esta cultura celestial, en esta, valores que tenemos en Cristo Jesús, es que nuestra libertad no es forzada, no es obligada a permanecer en Cristo Jesús, sino que es hecha en amor. Amén. ¿Por qué sirvo a Jesucristo? Porque he entendido que Él es muy bueno y con Él me va bien. Y conforme más pasan los años, más lo compruebo. He descubierto que todos aquellos que se alejan de Dios, por las razones que sean, es porque en algún momento de sus vidas descuidaron o menospreciaron su relación personal con Dios. Y el dinero, o una persona, o su trabajo, o lo que sea, fue más importante que el Señor Jesucristo.
¿Estás conmigo? Y eso nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta. Porque mi relación con Jesucristo es vital. Esta es la cultura del reino. Nosotros no ni profesamos ni hacemos proselitismo de una religión que es mejor que esta. No. Nosotros hemos conocido a Jesucristo. Nos ha comprado con su sangre, pero hemos comprendido tanto su amor que nos va bien con Él. Y Dios nos ayuda. Y eso me trae a memoria unas palabras. Cuando el Señor Jesucristo se dio cuenta que mucha gente empezó a apartarse de Él porque decían en su corazón: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque el Señor empezó a apretar tuercas, empezó a meter, ¿me entiendes? Como de esas veces que el Señor mete el dedo en la llaga y nos dice: tienes que arreglar esa área, tienes que corregir, tienes que arrepentirte. Si estás viviendo en unión libre, tienes que casarte. Si estás viviendo en fornicación, tienes que arreglar eso. Y el Señor empieza a meter su mano y nos duele. Y hay gente que dice: mejor me voy. Dura es esta palabra, ¿quién la puede llevar? Cuando el Señor Jesús se da cuenta de esto, ahí en Juan capítulo 6, el Señor voltea a sus discípulos y les dice: si queréis iros también vosotros. Y ahí salta Pedro, el impetuoso, y dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh. Piensa, ¿a quién vamos a ir tú y yo si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? ¿A quién vamos a ir? ¿En qué otra cosa vamos a experimentar si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Ahora, piensa por un momento en la respuesta del amo. Aquí en la escritura de Deuteronomio 15, cuando su siervo le dice: te amo a ti, amo tu casa, no te dejaré. Dice el versículo 17: entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Piensa en lo que este hombre puede experimentar cuando su esclavo le dice: tú eres todo para mí. Y Dios establece este ritual. Hay que perforar su oreja, el óvulo de su oreja, amén, le ponen una lesna. La lesna es como una pequeña navaja con un mango de madera que se le ponía en un poste, pum, como si le fueran a poner un pendiente, amén, pero era un ritual que decía: este ha decidido servirme con todo el corazón. Y es interesante porque es aquí. Porque una de las cosas que tienen los siervos, los esclavos y los buenos esclavos es que oyen bien. Y necesitamos oír bien. ¿Estás conmigo? Es como si de repente tu oído se vuelve más fino y dices: tengo que servir a Dios. Y te vuelves más obediente porque escuchas mejor. Amén. El comentarista Matthew Henry dice estas palabras: la razón de este acto viene de la ley de la gratitud. Ellos lo hacen así para recordar las bendiciones de Dios sobre sus vidas, por haberlos libertado de la esclavitud de Egipto y traerlos a una tierra de abundancia. Ellos, al hacer esto, traerían sobre sus vidas la bendición familiar, la fuente de la prosperidad familiar, y cuando hagamos conciencia de nuestros deberes en nuestras relaciones personales, familiares, vamos a ver que la bendición de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado. Gloria a Dios. Dios quiere que le sirvas por amor en este plan. Esta es la cultura del reino. Nadie nos obliga a servir a Jesucristo. Por eso nuestro texto, y con esto cierro ya: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es esta actitud,
es este deseo de ver a Dios como lo que Él es, el dueño de nuestras vidas. Tengo el derecho y la libertad de hacer lo que yo quiera, pero he decidido servir al Señor, he decidido amarlo, porque con Él me va bien. Amén. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, reverencia a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Quiero que por un momento considere lo que has escuchado, porque me interesa compartir esto como uno de los tópicos importantes de la cultura del reino, sus valores. Y no, como decía mi sermón, no llegaremos muy lejos si esta cultura no entra en nosotros. Y no estoy hablando de que el Señor va a abusar de nosotros y vamos a perder nosotros libertad, ni mucho menos, no. Estoy hablando, amén, de que en Él está la verdadera vida. Pero tú tienes la libertad de escoger servirlo o simplemente ir por tu camino. ¿Cuántas personas lo viven todos los días? Tentaciones, problemas, tentaciones de trabajo, tentaciones de dinero, codicia, una relación ilícita, un amorío, una relación adúltera, en fin, tantas cosas que se viven día tras día. Y aquí está un creyente, tú y yo, somos tentados, pero en medio de todo eso decidimos, porque ya no hago mi propia cosa. Entiendo que fui comprado por la sangre preciosa de Jesús. Mi cuerpo, mi vida, le pertenecen al Señor. Pero aun cuando a Él le pertenecen y yo lo entiendo, yo decido servirle a Él con todo mi corazón. Nadie me obliga, nadie me forza, nadie me manipula. Yo con todo mi corazón y con toda mi voluntad he entendido que en la casa de Dios me va bien, que con Él me va bien. Él es el mejor amo, Él es el mejor patrón, Él es el mejor jefe, Él es el mejor Dios. Piensa un poco en tu vida, los años que has vivido sin Dios, cuántas cosas no has vivido, no has experimentado, pero Dios ha sido bueno y Dios te ha traído a Él. Y aún con todo eso, Dios quiere que lo entiendas y le des tu corazón. El reino de Dios así funciona. Esa es la cultura del reino. Esos son sus valores. Y yo quiero que tu corazón lo abrace y sirvas a Cristo Jesús. No porque eres obligado, no porque eres forzado, sino porque has llegado a amar al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorarlo. Yo quiero